el actual gerente de la franquicia para Perú. Rita, creo que se está hablando. ¿Sí? Estás con dos equipos simultáneamente, me parece, se está acoplando. No, pero en eso estoy sin audio. A ver. Déjame ver. No sé. No. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro último en vivo de nuestro virtual de diabetes mellitus tipo 2. En esta noche nos acompaña Giuseppe Solfi, gerente de la franquicia. Y el doctor, tendremos al doctor Hugo Albañil, quien es el que desarrolló el módulo 4 curso de diabetes. A continuación, les va y le va a Albañil. Gracias, Carla, buenas noches. Bueno, en este curso de actualización en diabetes mellitus 2 llegamos finalmente al módulo 4, al webcast del módulo 4. El tema que nos convoca el día de hoy es hipoglicemia y guías de tratamiento latinoamericano. Si bien somos conscientes de que la gran mayoría de ustedes conoce al profesor Albañil, sin embargo, no está de más recordar un poquito su perfil profesional. Él es médico endocrinólogo, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es endocrinólogo y trabaja actualmente como tal en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Es profesor principal de endocrinología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pertenece al staff como endocrinólogo de la Clínica Ricardo Palma. Es past president de la Sociedad Peruana de Endocrinología y ex secretario de la Asociación Peruana de Diabetes. La mecánica de las preguntas, creo que la mayoría de ustedes ya la conoce. Tengan presente de que al final de la ponencia pueden hacer llegar sus preguntas en el chat y yo trataré de hacérselas llegar a la brevedad al doctor Albañil. Y también, si así lo desean, se puede abrir los micrófonos para que puedan hacer una pregunta verbalmente. ¿Ok? Entonces, sin mayor preámbulo, doctor Albañil, la audiencia es suya. Tienen que prender su micrófono, doctor, creo. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí, ¿se escucha? Se escucha perfecto, doctor. Ok, gracias. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestro auspiciador la oportunidad de compartir estos conocimientos en temas tan importantes en diabetes mellitus. Bueno, tengo el gusto de espero cerrar con broche de oro con este tema. Y bueno, vamos a compartir entonces la problemática de la hipoglucemia y guías de tratamiento latinoamericanas. Nuestra agenda consta de 5 puntos. Vamos a hablar algunas generalidades de cómo se desenvuelve conceptualmente la hipoglucemia en el mundo, cómo se clasifica, cuáles son las categorías, diríamos, sobre todo de acuerdo a los estándares actuales, la relación entre hipoglucemia adulto mayor, la relación entre hipoglucemia y la hospitalización, sobre todo en emergencia, costos sobre todo, que es algo que a veces no tenemos muchos datos en nuestros países, y finalmente las mexicanas, porque en realidad vamos a ver cómo es que se ha tratado con la medicina basada en evidencia de tener pues una forma fácil de manejar diabetes, sobre todo previniendo hipoglucemia como uno de los grandes problemas. Bien, primero hablemos algunas generalidades. Vean ustedes, quiero presentarles acá un grupo de instituciones internacionales que ven ahí, la ADA, la IDF, la AACE,
NICE de Inglaterra, y vean ustedes cómo existen instituciones donde aún no tienen muy claro, o mejor dicho, no tienen guías en las cuales se hable de hipoglucemia. Es el caso de NICE, por ejemplo, pero en general podemos decir IDF, la ADA, tienen tres aspectos importantes en que diríamos están de acuerdo. Los valores de alerta de hipoglucemia, pues que hay un cierto consenso, vean, 70, todos están de acuerdo, o la gran mayoría está de acuerdo, es un valor de alerta para una glucosa en paciente diabético. Ese es un aspecto en que hay un cierto consenso, como ustedes ven ahí en la transparencia. En segundo lugar, una hipoglucemia, cuando es clínicamente importante, también hay un cierto nivel de consenso. Vean ustedes, en 3 de las instituciones es el valor de 54 miligramos por decilitro, y vamos a ver después en dónde se basa fisiopatológicamente esta cifra de 54 miligramos por decilitro. Y el otro aspecto de lo que es la hipoglucemia severa, acá al lado derecho, encontramos que dos instituciones, la ADA y la institución internacional que se dedica al estudio de la hipoglucemia, la IHSG, hablan pues de que la hipoglucemia severa no tiene un umbral, o sea, no tiene una cifra, pero lo más importante es que el paciente requiere asistencia de otra persona para salir de la hipoglucemia. Entonces veamos cómo hay ciertas limitaciones para hablar de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque diversas instituciones aún no tienen todas el mismo concepto, aunque se van, como ustedes van viendo, algunas que van unificando criterios. Veamos otros ejemplos. Vean ustedes acá la asociación japonesa, la china y la australiana para hablar de hipoglucemia. Vean cómo tienen algunas diferencias. Ellos hablan de hipoglucemia así, a secas, cuando, por ejemplo, la asociación japonesa, cuando la glucosa es menos de 70 miligramos por decilitro. La australiana, cuando llega a menos de 72, aunque no tenga síntomas. La china no tiene una clasificación específica. En segundo lugar, se habla de hipoglucemia asintomática. Por ejemplo, en Japón se habla de hipoglucemia recurrente que se presenta aún sin síntomas y tiene esta clasificación como hipoglucemia sintomática. En Australia, cuando esta es menos de 70 miligramos por decilitro. Y la hipoglucemia severa, por ejemplo, en el caso de Japón y China no está así especificada, pero sí en la australiana, donde se habla de que cuando hay compromiso de la conciencia y se requiere de la ayuda de otra persona, al igual que las que hemos revisado anteriormente, podemos hablar de hipoglucemia severa. Entonces, este marco de revisar instituciones internacionales, las cuales aún hay ciertas, no contradicciones, pero sí no hay consensos totales, es que nos pone a veces en problemas para clasificar y categorizar hipoglucemia. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy en día para categorizar hipoglucemia? Creo que la gran mayoría, y sobre todo en la Sociedad Peruana de Endocrinología, nos catalogamos de acuerdo a la definición de la Asociación Americana de Diabetes y sobre todo de conceptos clásicos. ¿Qué es una hipoglucemia? Es una condición caracterizada por síntomas neuroglucopénicos y o neurogénicos con un nivel de glucemia bajo, y hemos visto las divisiones, y que sus síntomas mejoran después de administrar carbohidratos. Es decir, la famosa triada de Whipple. O sea, un término, una concepción tan antigua, pero sigue teniendo vigencia, es la definición más exacta de cuándo hay hipoglucemia. Y sobre todo, una vez más, cuando la hipoglucemia es de alerta, sobre todo cuando el paciente diabético está en tratamiento con secretagogos o propiamente con insulina, cuando la glucosa llega a 70 o es menos de 70, aunque no haya síntomas. Esa sería la definición hoy en día más exacta y que todos debemos de manejar para tener conceptos unificados. La sintomatología de hipoglucemia es por todos conocidos, lo que es los síntomas neurogénicos y neuroglucopénicos. Todos sabemos que esto pueden cambiar un poco dependiendo, y sobre todo que afectan los umbrales de la glucemia. Si la diabetes está pobremente controlada, muchas veces esto va a afectar el umbral en que se presentan estos síntomas. Otros serán las complicaciones que van a hacer que también esto pueda variar, y la edad.
A mayor edad esto va a ir cambiando, como vamos a revisar en unos momentos en la fisiopatología. Y entonces podemos definir en general, sobre todo basados en ADA, que el valor de alerta de glucosa, podríamos decir, es un nivel 1. Y ese valor de alerta fundamentalmente es menos de 70 o igual de 70, aunque no tenga síntomas, es importante. ¿Cuándo será la hipoglucemia clínicamente importante? Cuando sea suficientemente baja la glucosa para indicar que la hipoglucemia es seria y que es clínicamente importante. Dijimos menos de 54 porque tiene una razón fisiopatológica que vamos a revisar. Y la hipoglucemia severa es importantísimo recalcar que lo más importante es que se define porque clínicamente el paciente requiere ayuda. Y el valor puede ser, incluso hay pacientes que llegan a tener 80 y requieren ayuda porque pierden, diríamos, la capacidad de poderse asistir a sí mismo, y eso ocurre sobre todo con pacientes con hiperglucemias muy severas durante mucho tiempo, como vamos a ver en unos minutos. Está dentro de la clasificación de la hipoglucemia en diabetes mellitus. Por eso, esta es la clasificación de hipoglucemia en diabetes. La severa es cuando los síntomas requieren ayuda activa de otra persona, y es independiente del valor de glucosa, lo comentamos. Hablamos de hipoglucemia sintomática cuando los síntomas se dan con medición de una glucosa plasmática baja y que puede ser automanejada. El paciente se maneja, es una hipoglucemia sintomática. La asintomática es la que no tiene síntomas típicos, pero encontramos glucosas bajas. Por ejemplo, el paciente puede llegar a tener 69, hemos dicho, ya es de alerta, pero el paciente está asintomático, hablamos de una hipoglucemia asintomática. Pero es interesante que los diabéticos pueden tener lo que se llama la pseudohipoglucemia, porque sale de este esquema del cual estamos hablando. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay síntomas típicos de hipoglucemia, pero la glucosa plasmática está por encima de 70. Eso ocurre, como decíamos, cuando las personas con diabetes tienen glucosas altas mucho tiempo, por ejemplo, andan entre 250, 300, un buen día llega a bajar a 150 y ellos sienten morirse como si tuvieran 60 o 50, pero está en 150. Esa es una pseudohipoglucemia. Eso ocurre solamente en los diabéticos. Y la otra forma es la sintomática probable, que esto también ocurre por las circunstancias propias de la vida diaria, en los cuales hay síntomas típicos de hipoglucemia, en que el paciente siente la hipoglucemia, pero no llega a poder determinarse la glucosa plasmática, no tiene al momento su glucómetro, y entonces reporta como hipoglucemia, pero no tenemos el valor exacto. Hablamos entonces de una hipoglucemia sintomática probable. Entonces, ¿qué pasa con la hipoglucemia y por qué se dan valores de los cuales hemos ido hablando de alerta, ¿no es cierto? Y valores que están relacionados, sobre todo, como vamos a ver, a mortalidad. Veamos primero cuál es la respuesta fisiológica normal ante la hipoglucemia. Vean ustedes qué ocurre, vamos a ver aquí, en este lado de acá. ¿Qué pasa cuando empieza a bajar la glucosa? Cuando estamos llegando a los 80 miligramos por decilitro, la respuesta protectora más importante es la inhibición de la secreción endógena de insulina. O sea, ya al llegar a 80, nuestro páncreas deja de secretar insulina. Pero si la glucemia empieza a bajar mucho más, cuando estamos llegando entre los 68 a 70, empieza a haber liberación de glucagón y ya empieza a haber liberación de adrenalina. Por eso empieza a ponerse el paciente pálido, puede empezar a tener sensación de palpitaciones, ¿no es cierto? Y esa es la explicación, empieza a haber liberación ya de adrenalina, además de glucagón. Pero en el caso que siguiera bajando la glucemia en el paciente, cuando nos acercamos entre 57.6 y 50.4, y este es basado en este estudio de Summit y Fryer, publicado ya el año 2005, o sea, hace 15 años, empiezan a haber en estos niveles inicio de síntomas autonómicos y sobre todo neuroglucopénicos. Pero ¿qué trae como consecuencia estos valores? Que empiecen a haber cambios electrocardiográficos. Estos cambios electrocardiográficos van a llevar a disfunción, además de los cambios propios del ritmo cardíaco, a disfunción neurofisiológica. El paciente, alrededor de los valores de 50 miligramos por decilitro, ya empieza a tener disfunción cognitiva, tiene incapacidad para elaborar tareas complejas,
Y si esto no se corrige, va a llegar a valores que hablamos ya de neuroglucopenia severa que puede comprometer la vida. Y esto ocurre cuando llega a valores cercanos a 27 miligramos por decilitro, donde ya se reduce el nivel de conciencia, puede el paciente llegar al coma, convulsionar y puede llegar a fallecer. Esta es la respuesta fisiológica a la hipoglucemia. Pero ¿qué pasa en los pacientes diabéticos? Lo que ocurre es que conforme pasa el tiempo y sobre todo cuando hay mal control, la respuesta protectora está disminuida. Y entonces la respuesta que hemos visto en la transparencia anterior no se da en la misma escala. Y muchas veces el paciente llega a valores cercanos a 54 miligramos por decilitro, empieza a haber ya disfunción en cambios electrocardiográficos, en difusión neurofisiológica, sobre todo cuando se hacen potenciales evocados, y el paciente no tiene síntomas y muchas veces puede llegar a bajar tanto la glucemia que recién a partir de los 40, 45 empieza a haber respuesta contrarreguladora y recién sale la adrenalina y recién empieza a haber síntomas, pero ya hubieron cambios en el electroencefalograma, en el electrocardiograma, y hay el peligro de que el paciente pueda haber llegado a niveles muy bajos, ¿no es cierto? Porque la respuesta protectora está alterada en el paciente diabético, sobre todo cuando está mal controlado. Esto es lo que llamamos la neuropatía autonómica. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay hipoglucemia? Cuando hay hipoglucemia, hemos dicho, empieza a haber secreción de epinefrina, como vemos acá abajo, y entonces eso produce cambios en el ritmo cardíaco, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca como consecuencia de la liberación de epinefrina. Hay cambios hemodinámicos, ¿no es cierto?, aparejados a este aumento de la secreción de epinefrina, pero a su vez ocurren cambios como por ejemplo vasodilatación de la microvasculatura, y esto fundamentalmente lleva a disfunción endotelial que va ocurriendo cuando hay hipoglucemia. ¿Por qué? Porque empieza a haber la secreción de interleuquinas, sobre todo proteína C reactiva, interleuquina 6, son dos citoquinas que producen disfunción endotelial, y el factor de crecimiento endotelial vascular que también aumenta, y estos factores inflamatorios producen disfunción endotelial. Esto es importante porque va a persistir esta disfunción endotelial hasta 2 días después. O sea, la secreción de estos factores inflamatorios, sus cambios fisiopatológicos van a durar 48 horas, pero más aún van a haber cambios en algunos factores relacionados a la coagulación sanguínea. Por ejemplo, se va a aumentar el factor 8 en su secreción, va a activarse los neutrófilos y va a haber una activación plaquetaria. Por eso es que hay una mayor trombogénesis en el paciente, que empieza a hacer hipoglucemia, y estos efectos pueden durar hasta 7 días. De manera que la exposición ante una hipoglucemia pone en riesgo al paciente con diabetes, y por eso hoy en día hablamos de un continuum de la hipoglucemia, porque conforme uno va teniendo hipoglucemias en forma repetida, finalmente va a terminar en una hipoglucemia severa. Y muchas veces la gente dice, yo he tenido varias hipoglucemias, pero no me ha pasado nada. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que cada hipoglucemia que se va repitiendo uno y otro día, en algún momento esto va a llegar a una hipoglucemia severa, y ya vemos cuáles son las consecuencias de las hipoglucemias severas. En general, las consecuencias, recordemos, de las hipoglucemias se dan a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, músculo-esquelético y a nivel circulatorio. Todos sabemos que a nivel cerebral puede terminar el paciente con un accidente cerebral, ¿no es cierto? Y a nivel cardíaco con arritmias o incluso llegar a un arresto cardíaco. ¿Qué pasa pues con la hipoglucemia severa? Vean ustedes, por ejemplo, acá en un experimento en el cual se hizo un clamp hipoglucémico. Después, en pacientes que ya usaban glibenclamida, vean ustedes, se les retira glibenclamida y se les somete a clamps hipoglucémicos. Y vean ustedes qué pasa. El basal está acá en naranja, y qué pasa después del clamp aquí en celeste. Y fíjense ustedes, se hace el clamp hipoglucémico, y vean el promedio del QT corregido cuando el paciente empieza el clamp hipoglucémico. ¿Qué pasa después
del final del haber clampado en hipoglucemia al paciente. Vean cómo el QT se altera y en forma estadísticamente significativa. Se prolonga significativamente el intervalo QT y todos sabemos que esta prolongación aumenta el riesgo de arritmias. De manera que experimentalmente esto es lo que está ocurriendo cuando el paciente está sometido a hipoglucemia. ¿Ok? Su QT se va alargando y puede tener entonces arritmias peligrosas. Veamos clínicamente qué es lo que pasa. Vean ustedes, por ejemplo, en esta serie en la cual se comparó las anormalidades en Holter colocados en pacientes que tenían hipoglucemias, tanto, sobre todo, vean ustedes acá las sintomáticas, y vean, comparen, por ejemplo, en pacientes con hiperglucemia y en pacientes con variabilidad glucémica, más de 100 miligramos por decilitro por hora, que varían estos pacientes que tienen gran variabilidad glucémica. Y vean ustedes cómo los pacientes con hipoglucemia sintomática, el total de episodios tenían, por ejemplo, episodios con dolor precordial, angina, 10, con cambios de anormalidades electrocardiográficas, 4. ¿Ok? Los pacientes sintomáticos, hipoglucemias sintomáticos. O sea, en general, también, ya sumados los asintomáticos, también van teniendo cambios, pero vean ustedes a cuál se parece más, a qué grupo se parecen más los pacientes que hacen hipoglucemias sintomáticas con cambios de dolor precordial, angina y cambios electrocardiográficos, a los pacientes que tienen variabilidad glucémica. Vean ustedes, 9, 2. Es decir, los extremos son los que empiezan a, diríamos, juntarse. Aquellos que hacen hipoglucemia y aquellos que hacen grandes hiperglucemias, con grandes hipoglucemias, son los que pueden llegar a tener sintomatológicamente mayor cantidad de dolores anginosos precordiales y cambios electrocardiográficos. Entonces, eso es lo que vemos en la clínica diaria en nuestros pacientes. De ahí que debemos tener en cuenta, conforme la glucemia plasmática va bajando, el riesgo de arritmia aumenta y el riesgo de problemas neuroglucopénicos, de conductas inusuales y a veces riesgo incluso de llegar al coma o muerte cerebral se dan en pacientes los cuales no se percatan que están llegando a valores de hipoglucemia severa, que si se les presenta cuando no tienen quien les ayude, pueden durar horas y evidentemente dañar el sistema nervioso central. Y esto es importante porque vean lo que ocurre con la severidad y la frecuencia que pueden presentarse las hipoglucemias en los pacientes y cómo afecta la calidad de vida. En estos pacientes, vean ustedes, se les corrió cuestionarios de calidad de vida. Y vean ustedes, comparemos, por ejemplo, severidad en los que tenían hipoglucemias leves, los que tenían hipoglucemias moderadas e hipoglucemias severas. Si vemos la puntuación de su cuestionario de calidad de vida, en este caso el EQ5D, vean cómo a más severidad va bajando, 0,73, 0,70, 0,54, el puntaje que le da su cuadernillo de evaluación de calidad de vida. O sea, a mayor severidad de hipoglucemia, menor calidad de vida al paciente que sufre esta problemática de hipoglucemia. Pero no solamente de la severidad, sino la frecuencia con que se presenta. Vean ustedes este otro grupo de pacientes en los cuales se evaluó calidad de vida con su cuestionario respectivo. Y vean ustedes, se graficó a los que tenían una frecuencia trimestral, por ejemplo, de eventos, si bien no eran severos, pero tenían un cierto nivel que los unificó en un solo grupo, los que tenían una frecuencia trimestral, los que tenían una frecuencia mensual y los que tenían frecuencia de hipoglucemia semanal. Y de igual manera, vean ustedes su calidad de vida en su puntuación en el cuadernillo de 0,94 en los trimestrales, a los que ya tenían hipoglucemia mensual a 0,90 y los que lo hacían semanalmente, su calidad de vida bajó mucho más a 0,83. De manera que la hipoglucemia en general, aunque sea como en este caso de eventos no severos, diríamos, afecta la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta cuando nuestros pacientes hacen hipoglucemia? Recordemos siempre el uso de secretagogo de insulina, es decir, para el caso nuestro, el uso de sulfonilureas está relacionado siempre, vamos a ver en 2 series que tenemos nacionales, está relacionado a hipoglucemia. Y el otro es el uso de insulinoterapia. Otro es la conducta que tienen nuestros pacientes, el ser muy irregulares, olvidar tomar sus alimentos a sus horas,
la edad. Evidentemente, con la edad uno va teniendo cambios conductuales y muchas veces la edad avanzada es un factor de riesgo para hipoglucemia. La propia duración de diabetes con sus complicaciones es otro factor de riesgo, y el otro es la alteración en el reconocimiento de hipoglucemia, que es consecuencia sobre todo de la neuropatía autonómica. ¿Qué consecuencia va a tener esto? Bueno, de una u otra manera, paciente que hace hipoglucemia, su control glucémico se hace malo porque ya tiene miedo a seguir tratando de bajar su glucosa porque sabe que va a ir a hipoglucemia. Y evidente otros efectos propios en la salud del individuo que se van a ir sumando de diversos tipos, como vamos a ver en las siguientes transparencias. Recordar entonces, finalmente, que el riesgo en pacientes, sobre todo en los que vemos nosotros, diabéticos tipo 2, se da fundamentalmente cuando usamos sulfonilureas, insulina. Y, sobre todo, importante tener en cuenta que muchas veces las hipoglucemias leves a moderadas pueden ser asintomáticas y permanecer subreportadas, pero ya vemos que le van alterando la calidad de vida a nuestros pacientes. Y otra importante es que muchas veces, aun siendo las asintomáticas, pueden ser de mucho riesgo para los pacientes, porque esto se da en pacientes que, repetimos, tienen neuropatía autonómica y no se van a dar cuenta que están asintomáticos, pero están con glucemias muy bajas, que ya hemos visto a partir de 54 empiezan a haber cambios electrocardiográficos y cambios en el electroencefalograma también. ¿Ok? Importante recordar que estos eventos generalmente están marcadamente prevalentes en personas de mayor edad comparativamente a pacientes jóvenes. Entonces, el grupo etario, que hablamos de un adulto mayor, siempre es de mayor riesgo en pacientes diabéticos por las características propias de las cuales estás hablando. Entonces, son adultos mayores, son los que tienen una duración prolongada de su diabetes, mucho más de 10 años usualmente tienen problemas, o los que tienen malos hábitos en sus alimentos, o cuando hacen ejercicio pero inapropiadamente. Recordamos que en diabetes usualmente les decimos, el diabético, la mejor hora de hacer ejercicio siempre es en la tarde, es vespertina, no es la mejor hora a levantarse. Muchas veces al levantarse, empezar a hacer ejercicio sin haber tomado alimentos van a ser hipoglucemia. Entonces los ejercicios ahí tienen que ser prescritos y muy bien balanceados. Y cuando hay errores de tomar dosis mayores de las prescritas, también son otra de las características de pacientes que hacen hipoglucemias marcadamente, severas sobre todo. Vamos a revisar ahora qué pasa con el adulto mayor, que hemos dicho es uno de los grupos de riesgo más importantes. Tenemos una serie publicada en la revista Meridiana por el doctor Almanza y su grupo, en la cual, vean ustedes, estudiaron pacientes diabéticos de mayores de 60 años en 2 meses del año 2015, en los que encontraron 52 pacientes, y ellos estudiaron cuál fue la frecuencia de factores asociados a la hipoglucemia en estos pacientes de 60 años a más admitidos en el servicio de emergencia en el Hospital Arzobispo Loaiza. Vean ustedes, en primer lugar, 28% pacientes que usaban glibenclamida. Y es verdad, eso es lo que pasa en nuestros hospitales, creo que en todo el Perú. En segundo lugar, los que usaban la combinación glibenclamida-metformina, casi 27%. Y en tercer lugar, los que usaban insulina sola. Es decir, vemos esta serie, nos muestra lo que estamos comentando, el peligro que sigue siendo en nuestra casuística y en nuestro manejo diario el uso de sulfonilureas y también la combinación sulfonilureas-metformina cuando no está apropiadamente manejada, ¿cierto? Y además el uso de insulina, que siempre fue, y fue por eso el temor de nuestros pacientes de iniciar insulina. Ahora, ¿qué pasa en las personas adultas mayores? Vean ustedes acá estudios que se han hecho, por ejemplo, haciendo clamps hipoglucémicos en que se compara, son varones sanos comparados contra personas adultas mayores, no diabéticas, pero vean ustedes la diferencia de su respuesta. Ojo,
aún sanos, porque esto no lo podemos hacer en diabéticos porque sería un riesgo, pero podemos extrapolar lo que se pasa en el paciente diabético. Vean ustedes, se hizo un clamp hipoglucémico, o sea, se empezó a bajar la glucemia del paciente, vean, ustedes ven acá, eso experimentalmente, se empezó a bajar la glucemia al paciente y se hizo, vean, está graficado al otro lado, el cambio en el score de síntomas que iba presentando el paciente conforme se iba bajando la glucemia. Y vean, comparativamente está en naranja el varón joven sin diabetes contra el adulto mayor varón sin diabetes en celeste. Y vean ustedes la diferencia. Vean qué ocurre en el varón joven sin diabetes. La presencia de los síntomas se va dando a un nivel determinado de glucemia. Vean, empieza ya desde acá y sigue aumentando, ¿no es cierto?, la presencia de su score, o esta es la sumatoria del score del varón sin diabetes, cuando se le produce una hipoglucemia mediante un clamp hipoglucémico. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Vean ustedes, es diferente. Va tardando más tiempo. Y ojo que son adultos mayores no diabéticos. Entonces, por la edad propiamente dicho, ya hay una diferencia. El adulto mayor tarda más, vean, su score sintomatológico es menor, tarda más tiempo y su score es menor, o sea, tiene menos respuesta adrenérgica, en este caso, aún siendo no diabético, comparativamente al varón joven sin diabetes. Entonces, eso no ya nos muestra que hay diferencias propiamente por edad y eso, por eso es importante. El adulto mayor siempre está a mayor riesgo porque fisiológicamente hay diferencias. Entonces, en el score de síntomas hay diferencias. ¿Qué pasa en la reacción del paciente diabético? Vean ustedes en el tiempo en que reacciona. Vean aquí también cómo se les produce un clamp hipoglucémico, igualmente comparativamente en varones jóvenes sin diabetes contra adultos mayores sin diabetes. ¿Y cuál es la respuesta en el tiempo de reacción? Acá está, vean ustedes la diferencia. Demora más, acá es diferente, no es un score de síntomas, es el tiempo de reacción. Vean, el tiempo de reacción es menor en el joven sin diabetes y demora más tiempo, vean, en el adulto mayor sin diabetes. De manera que, visto de dos formas, en un score de síntomas, sumatorio de la cantidad de síntomas que tienes, y en el tiempo de reacción, hay diferencias en los grupos entre el varón joven y el adulto mayor, cuando se les somete experimentalmente a hipoglucemia. Pongámonos a pensar qué pasa entonces en nuestro paciente diabético. Otro aspecto importantísimo y por el cual hablábamos del continuum de la hipoglucemia es que vean ustedes, la hipoglucemia previa adormece la respuesta contrarregulatoria a hipoglucemias subsecuentes comparables pues en adultos en los cuales se hacen, que no son diabéticos, en los cuales se hace el siguiente experimento, vean ustedes. Ya hemos visto cómo otros grupos en los cuales se produjo la hipoglucemia por el clamp hipoglucémico. Entonces vean ustedes cuando se hace esto y se compara, y van a ver ustedes en la gráfica, vean ustedes, que está así en un celeste, digamos, es aquí en celeste, y qué pasa en la mañana después que ha habido la hipoglucemia mediante la aplicación del clamp hiperinsulinémico hipoglucémico. Y vean ustedes la respuesta de epinefrina, cómo cambia. Antes, una mañana antes que se produzca la hipoglucemia, vean ustedes la cantidad de secreción de epinefrina que el paciente tenía, pero cuando se compara con la mañana después de haberse producido la hipoglucemia mediante el clamp de hiperinsulinémico hipoglucémico, vean la diferencia que es estadísticamente significativa en cantidad de secreción de epinefrina. Por eso se dice, una hipoglucemia adormece a la respuesta contrarregulatoria, que es la secreción de epinefrina, y entonces un paciente que está sometido a constante hipoglucemia va a tener problemas, ya no va a responder igual, está adormecido su sistema. No solamente epinefrina, vean ustedes qué pasa con glucagón. Vimos hace unos minutos lo que pasaba con glucagón, que era parte de la respuesta protectora contra la hipoglucemia. Y vean ustedes qué pasa entonces con glucagón. La mañana antes, acá está en celeste, y vean en plomo la mañana después. También está reducida su respuesta, vean,
a las 10 y 15, 15 minutos después, 15 minutos más, siempre la respuesta está disminuida, tanto la de epinefrina como la de glucagón. De manera que entonces una hipoglucemia adormece la respuesta subsiguiente de la que va a tener normalmente las personas sin diabetes. ¿Qué pasarán en las personas con diabetes? Vean, el score de síntomas también se altera. Evidentemente ya no responde igual porque está secretando menos epinefrina, secreta menos glucagón, está menos protegido, también su score sintomatológico cambia. De manera que entonces hipoglucemias repetidas, por eso hablábamos del continuum glucémico, paciente que hace hipoglucemia repetida termina en una hipoglucemia severa y ello tenemos que ser conscientes e ir educando a nuestros pacientes para que esto no ocurra. Por otro lado, los síntomas de hipoglucemia son específicos sobre todo para edad, sobre todo en la parte conductual. Si comparamos niños adultos y adultos mayores, la parte autonómica es muy similar, la neuroglucopénica igual, pero la conductual es, sobre todo en el adulto mayor, vean, muy diferente. El adulto mayor va a tener síntomas, por ejemplo, de descoordinación, inestabilidad. Muchas veces se piensa que el paciente tiene algún problema cerebeloso, parkinsoniano, y en realidad muchas veces son síntomas de hipoglucemia, o sea, la parte, diríamos, en el adulto mayor, la parte conductual, su comportamiento, a veces en descoordinar, en tener algunas perturbaciones visuales, su inestabilidad en la bipedestación o la falta en la coordinación, muchas veces son síntomas de hipoglucemia y eso hay que tener en cuenta. Por eso hablamos de que son edad específica. El adulto mayor tiene síntomas sui generis en lo que es presencia de hipoglucemia. La inestabilidad, la visión borrosa, la falta de coordinación, a veces el balbuceo, se puede confundir el parkinsonismo, son importantes en el adulto mayor. Ahora, otro aspecto importante, vean ustedes en esta serie, que es una serie publicada por Bram Leach, en el cual, vean, son 3.810 pacientes diabéticos en atención primaria, y vean su riesgo de hipoglucemia, cómo aumenta con la edad. Vean ustedes cuando se ven los diferentes tipos de hipoglucemia, la sintomática con ayuda, la sintomática con asistencia médica, la sintomática con hospitalización, todos tienen, diríamos, mayor cantidad en este color, el que es marroncito. ¿Y qué son ellos? Los que tienen más de 70 años, que fueron 1.373 personas. Si hacemos una globalización en general, total, vamos a encontrar que una sumatoria de todos, vean, y con significancia estadística, cualquier hipoglucemia siempre va a ser mayor en gente mayor de 70 años. ¿Ok? Entonces, importante recordar que esto ocurre en pacientes diabéticos. Vean, son 3.810 diabéticos de hipoglucemia de la que hemos hablado, y entonces hay que tener muy en cuenta ese aspecto desde el punto de vista epidemiológico, pero además debemos de recordar, vean ustedes, en esta segunda serie de los institutos de salud norteamericanos, en 2 años, vean ustedes, los pacientes que requieren hospitalización por hipoglucemia están en los dos extremos. Los diabéticos tipo 1 entre 1 año y 4 años, y los diabéticos tipo 2 entre 70 y 80. Es decir, los dos extremos, el adulto mayor diabético tipo 2 hace hipoglucemia, requiere hospitalización en un muy buen porcentaje, vean ustedes la diferencia, y al otro lado están los diabéticos tipo 1, los niños, entre 1 año, 4 años es el mayor grupo que requieren hospitalización por hipoglucemia. O sea, los extremos los vamos a ver en diabetes tipo 2 y en diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué pasa en el diabético adulto mayor? Usualmente buscamos a veces que el control sea estricto y a eso no puede ser a veces en ellos así. Muchas veces viven en casas de reposo. Gente adulto mayor, sobre todo cuando son mayores de 80 años, empiezan a tener sarcopenia, malnutrición y están tratados con insulina o sulfonilureas. Eso los lleva a hipoglucemia. Esto los lleva a complicaciones, una serie de complicaciones que van a hospitalización, deterioro cognitivo, a caídas, la sarcopenia, a pérdida de peso, dislocaduras, fracturas de extremidades. Van a ser entonces todo esto lo que se llama un adulto mayor frágil. Y evidentemente esto es un problema serio porque un adulto mayor frágil
tiene como consecuencia un mayor riesgo de hipoglucemia que propiamente el adulto mayor solamente por la edad. Es un adulto mayor frágil por todas las consideraciones, sobre todo sarcopénicas y cognitiva, aumenta la invalidez. Son pacientes que requieren cuidadores, pueden llegar a tener muerte prematura, una dependencia que va aumentando progresivamente, y los desenlaces clínicos van a ir empeorando. Son pacientes que de todas maneras son institucionalizados, tienen que estar, digamos, en alguna institución. Difícil tenerlos en el hogar, aunque felizmente, yo digo felizmente, en nuestro país tenemos una buena soporte familiar. Conforme la globalización se da, esto cada vez es más difícil. Todo el mundo tiene que trabajar, ya no hay alguien en la casa que se dedique a veces al adulto mayor, a nuestros padres, por ejemplo, a ir viendo cómo hacemos, hay que contratar personal, hay que hacer una especie clínica muchas veces en la casa, ¿no es cierto? Entonces, todas esas consideraciones hay que tener en cuenta en la hipoglucemia en el adulto mayor diabético tipo 2. Ahora, ¿qué pasa con la hipoglucemia y las hospitalizaciones? Hay un aspecto que queremos remarcar. Tenemos muy poca estadística, que son los costos. Primero revisemos una serie publicada por el doctor Castillo, con el doctor Bernoulli en su época residente. Vean ustedes, una evaluación de diabéticos tipo 1 y tipo 2 de noviembre de 2003 a junio del 2004. Vean ustedes, se evaluaron las hipoglucemias en el servicio de emergencia. Hubieron hipoglucemias desde pacientes de 23 a 98 años. El promedio fue 60 años, pero vean ustedes cuáles fueron las características clínicas importantes. Vean, casi 30% tenían insuficiencia renal y usaban hipoglucemiantes orales, a pesar de estar con insuficiencia renal, 30%. Uso solamente de hipoglucemiantes orales, aunque no estén con insuficiencia renal, estuvo en segundo lugar. En tercer lugar, el uso de insulina. Y ya después otros factores fueron los relacionados como características en pacientes que llegan a la emergencia en un hospital en nuestro país. Esta es la serie del Hospital Loaiza. Y algo que y que a veces todavía nosotros no tomamos conciencia es los costos. Y vean ustedes qué pasa cuando un paciente ha glucemia. Va a tener costos directos y costos indirectos. Los directos son se van a gastar para, diríamos, manejar el problema de la hipoglucemia. Se va a requerir una ambulancia, una hospitalización, se va a requerir tiras reactivas, cuidados de emergencia y la visita de un profesional de la salud médico. Pero hay costos indirectos que a veces no se toman en cuenta. El paciente ya no va a ir a trabajar, la familia deja de percibir una cantidad de dinero, o el paciente queda con incapacidad para trabajar durante un tiempo, o permanentemente, o se reduce su capacidad de trabajo, o hay accidentes. O sea, hay costos indirectos que debemos tener en cuenta y no dejarlos de lado. Como nosotros vemos muchos diabéticos tipo 2, cuando graficamos, por ejemplo, acá al extremo, vemos cualquier hipoglucemia, uno encuentra aquí en azul diabetes tipo 2 y dice, hipoglucemia, diabetes tipo 2 en comparación a diabetes tipo 1, aquí en un celestito más claro, 73,19, en la tasa de hipoglucemia, entonces contundente. Muchos de los diabéticos tipo 2, cualquier hipoglucemia, la hipoglucemia no severa, también hay diferencias iguales, la hipoglucemia nocturna también, mucha mayor cantidad de diabetes tipo 2, pero vean acá a este otro lado, cuando vemos quienes requieren una admisión hospitalaria, en realidad tanto los diabéticos tipo 1 como la diabetes tipo 2 tienen la misma tasa de hospitalización y de eventos al año cuando uno evalúa. Lo que pasa es que pareciera ser que es más en diabetes tipo 2, pero eso es por la cantidad de diabéticos tipo 1. Es una serie publicada por Cunti en diabetes, obesidad y metabolismo. Entonces, pongámonos a pensar, tanto diabético tipo 1 como diabetes tipo 2 tienen la misma tasa de hospitalización anual, y eso es importante recalcarlo. Vean ustedes, los eventos severos que requieren hospitalización y los intrahospitalarios van a tener un porcentaje de gasto fundamentalmente de costos directos en lo que es el uso de ambulancia. Esto es muy importante porque los costos directos en los eventos hipoglucémicos severos representan una carga importante y a veces es algo que nosotros todavía no estamos acostumbrados a evaluar y es algo que deberíamos empezar a
a chequear en nuestra casuística. Es importante porque vean ustedes, revisando una serie inglesa, vean ustedes, desde el año 2006 al año 2014, vean cómo a pesar de que cada vez hay más posibilidades de manejar a nuestros pacientes con nuevas drogas, vean cómo las tasas de hipoglucemias han ido aumentando. Han aumentado del año 2006 al año 2014 en Inglaterra, por ejemplo. 14% considerando un aumento general, por ejemplo. Eso es importante. Si eso ocurre en un país como el Reino Unido, ¿cómo estaremos andando nosotros? Es algo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, los costos relacionados a las tasas de hipoglucemia, vean, van a ser diferentes. Fíjense lo que pasa con hipoglucemia severa. Los costos serán mayores porque acá está graficado en miles de libras esterlinas y va a ser menos cuando la hipoglucemia es no severa. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, a mayor severidad de hipoglucemia, mayor gasto, y eso es algo también tenemos que empezar a nosotros a chequear cuánto es que gastamos por hipoglucemia. Por otro lado, el aumento en la necesidad de asistencia médica también va aumentando costos. Por ejemplo, veamos el costo extra por automonitoreo, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Acá está graficado siempre diabetes tipo 2 más, ¿por qué? Por la cantidad. El porcentaje de pacientes que aumenta su monitoreo, evidentemente, al hacer hipoglucemia requiere mayor cantidad de tiras reactivas. El número de días que se hospitaliza también aumenta, y como la mayor cantidad de casos es diabetes tipo 2, vean, aumenta en diabetes tipo 2. Y vean la cantidad de visitas extra que requieren de su médico de la hospitalización también. Y eso, todo ella aumenta el costo cuando hay hipoglucemia. Es tan importante, veamos, que Word, por ejemplo, en esta revista de América, nos muestra que los costos de hipoglucemia, en primer lugar, vean cómo hipoglucemia con hospitalización llega a tener más costos que las propias amputaciones. Bueno, por lo menos en esta publicación esa, ¿no es cierto? Vean ustedes, y que ceguera. Y evidentemente el que se lleva el palmarés en gastos es insuficiencia renal. Que viene infarto de miocardio y stroke. Pero vean cómo hipoglucemia con hospitalización le lleva casi el doble a las amputaciones y a la ceguera. Estaremos nosotros, quizás por el número de amputaciones vamos más cercanos, pero evidentemente hipoglucemia todavía no le tomamos mucha importancia quizás, o no estamos acostumbrados a codificar hipoglucemia y entonces se nos pasa, diagnosticamos hipoglucemia. Cuando uno evalúa la asistencia de un profesional de primer nivel, lo que en otros países pues ocurre, lo que sea un profesional del cuidado de salud, no necesariamente médico, vean los costos directos y costos indirectos. Cuando la hipoglucemia es severa, los costos directos aumentan tremendamente por sobre los costos indirectos. En cambio, cuando la hipoglucemia es severa, que necesita asistencia no médica, vean, puede tener costos directos aún mayores que los costos directos. Pero cuando es severa y se requiere del médico, pues evidentemente los costos directos van a aumentar tremendamente. De igual manera, estudios en el Reino Unido nos muestran, vean ustedes, las hipoglucemias severas, vean ustedes el costo en diabetes tipo 2, se lleva todo el costo hospitalario, es tremendo, costos para llevar en ambulancia al paciente y todos los costos de atención médica propiamente dicho extra que va a requerir entonces y le va a aumentar el costo al paciente diabético tipo 2, y acá abajo está el diabético tipo 1, que por ser menor el número, aparentemente es menor el gasto, pero es evidente que ahí también es tan severo como el diabético tipo 2, ¿no es cierto? Ahora, un aspecto importante es recordar el impacto que tiene en la productividad en el trabajo cuando ocurre hipoglucemia. Vean ustedes eventos hipoglucémicos no serios que ocurren durante horas de trabajo aquí, que ocurren fuera de horas de trabajo, y aquí eventos hipoglucémicos no serios, pero que son nocturnos. Y vean ustedes que en todos predomina este color marroncito. ¿Cuál es? Que hay pérdidas de citas o reuniones o no finalizaciones de proyectos en el tiempo debido. Es decir, en cualquier momento que se produzca hipoglucemia, aunque sea no seria, pero vean ustedes cómo impacta
en lo que es el trabajo, en finalizar proyectos, en completar la cita programada o en programarla, y todo ello se pierde en mayor cantidad en cualquiera de las formas que ocurra esto. Ocurra la hipoglucemia durante hora de trabajo, ocurra fuera de hora de trabajo o ocurra una hipoglucemia durante la noche, pero ya le altera la productividad. Entonces tengamos en cuenta que la productividad también se altera y es algo que tenemos que ser conscientes que es importante que nosotros también veamos esta problemática. Por eso es que las consecuencias socioeconómicas de las hipoglucemias en diabetes, por ejemplo, costos directos en Inglaterra nos muestran que casi hay 5.6 extra glucometrías en la semana después de un evento, o sea, le aumenta 6 controles promedio. Ellos tienen ese estudio ya así, imagínense, específico, 6 en la semana, un 25% más de contacto, o sea, uso del teléfono para contactar a su cuidador de la salud, sea un médico o sea una enfermera. 25 reducen su dosis de insulina o medicación oral, motu propio, y eso es importante. Vean, si eso ocurre en Inglaterra. Y finalmente, en el mismo Inglaterra, el gasto de bolsillo extra, porque si bien su sistema de salud a ellos les cubre todo, pero finalmente cuando uno hace hipoglucemia, termina siendo un gasto de bolsillo extra, porque no va a esperar ir a la consulta, que le den más tiras reactivas, no, él compra sus tiras reactivas, ¿no es cierto? Y entonces hay un gasto de bolsillo extra. Son 21 libras esterlinas al mes más de gasto de bolsillo. Vean ustedes todo lo que han estudiado. Y es costos indirectos ni vuelta que la productividad está reducida. Después de un evento diurno se pierde un promedio de 9 horas, por ejemplo, de tiempo de trabajo. Vean, después de un evento nocturno también se pierde un promedio de 9.9 horas de tiempo de trabajo. Eso en libras esterlinas, vean, fluctúa entre casi 10 a 60 por evento, dependiendo de la gravedad. Eso está estudiado. Y lo que es grave en población adulta mayor, las fracturas, y eso también está estudiado en costos, sobre todo en adultos mayores de 65, lo cual es sumamente grave y costoso para la sociedad. En los estudios de la vida real, por ejemplo, en Estados Unidos, tanto en Florida como en Kentucky, se encontró, por ejemplo, que cuando se empezó a evaluar en el CIE-9, la codificación de 250.8, que es hipoglucemia en el CIE-9, vean ustedes, 22% de todas las complicaciones en diabetes fueron por hipoglucemia en Florida, y en Kentucky 27%, o sea, la cuarta parte, vean, de todas las complicaciones por las que el paciente llega a un hospital fueron por hipoglucemia. Entonces, eso es muy importante, y de ahí la importancia que en los servicios de emergencia de nuestros hospitales se codifique hipoglucemia. Ese es algo que todavía no estamos acostumbrados. Los colegas emergencistas usualmente dicen, no, eso no es nuestra labor codificar, pero es la labor del médico codificar, y eso es importantísimo. Entonces, llegando ya al final, ¿cómo logramos el equilibrio? ¿Cómo logramos tener el control adecuado, evitando riesgos de hipoglucemia? Para ello es que hemos tomado las guías ALAT, porque tuvimos la suerte de participar en esta formulación con medicina basada en evidencia del año 2019, que se terminó de editar en México, en la cual, si revisamos el algoritmo final, tratando de no ser tan complicado como hemos visto, o como tenemos hoy en día el algoritmo de la ADA, en la que tiene un árbol inmenso, ¿no es cierto?, de posibilidades. Aquí el asunto es se trató de ser muy simple, lo más simple posible. Paciente que debuta su diabetes, evidentemente cambio de estilo de vida, todos sabemos, se empieza por ahí, es el origen clave, ¿no es cierto?, cambio de estilo de vida, tratar de bajar de peso, dietas con muy bajas calorías. Si el paciente está clínicamente estable, nosotros medimos hemoglobina glucosilada y dividimos dos grupos, los que tienen glucosilada menos de 8 y tienen glucosilada más de 8. Si la glucosilada es menos de 8, puede ser monoterapia. Si la glucosilada es más de 8, de frente ya uno tiene que empezar con una combinación. Y ahí vamos a ir viendo qué combinaciones. En cambio, si el paciente está clínicamente inestable, incluso si está recientemente diagnosticado, sobre todo si tiene pérdida de peso, está sintomático, tiene que ir directamente a insulina. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo más importante a recalcar del algoritmo ALAT, que en eso es bastante realmente parecido al de la ADA, pero se ha tratado de ser más sintético.
¿cierto? Y si vamos entonces a desarrollarlo ya, los esquemas que hemos visto en el algoritmo, podemos, revisando el capítulo 5, respondernos a las siguientes preguntas y hacer las recomendaciones por grados de evidencia. ¿Cuál debe ser la meta en el peso de las personas con diabetes tipo 2? Debe ser bajar el primer año de tratamiento por lo menos 10% de su peso. Ese es el ideal, llegar a un IMC de 18.5 a 25. La recomendación tiene un nivel de evidencia B. Nos preguntamos cuál debe ser el perímetro meta de la cintura en diabetes tipo 2. En hombres, 94 centímetros, en mujeres 90, en Latinoamérica, basado en el estudio ALAT, liderado por el doctor Ashner, que hizo un estudio con tomografías, y por eso se llegó a estas cifras de 94 y 90, que serían los ideales en América Latina. Su recomendación es de nivel B, ya que fue un estudio diseñado en algunos países de Latinoamérica, pero de todas maneras una serie importante, y por eso son estos los valores que se tienen en la guía LAT. Ahora, ¿cuál debe ser la meta del control glucémico en personas con diabetes tipo 2? Pues estas deben tener una glucosilada menos de 7. Esa sí es una recomendación con nivel de evidencia de categoría A, o sea, esta es sí o sí, tiene que llegarse a menos de 7, por lo menos, ¿no es cierto? Y más aún, en menores de 60, de reciente diagnóstico y sin comorbilidad, se puede intentar hoy en día con las medicinas que tenemos en la mano, glucosilada menos de 6,5, y esto es una recomendación aún de consenso, pero que esto es posible por lo que tenemos hoy en día, nuevos medicamentos. Y es importante recordar que en adultos mayores con comorbilidades hay que ser más laxos. Menos de 8 puede ser una recomendación que es de consenso, pero hay que tener en cuenta porque a veces querer llegar a 6,5 nos puede llevar a hipoglucemia, de la cual hemos estado tratando, que puede ser incluso mortal. La terapia, ya vimos que, en primer lugar, si el centro de salud tiene un programa estructurado y validado para lograr cambios en el estilo de vida, podemos esperar 3 meses un nuevo control antes de iniciar un fármaco. El problema, por ejemplo, aquí en Perú, ¿cuántos hospitales tienen un programa estructurado y validado para lograr los cambios de estilo de vida y esperar 3 meses? Para esperar 3 meses después de los cambios de estilo de vida. Eso es lo ideal y sigue siendo una recomendación aún de consenso. Es difícil de conseguir en todo el mundo, no solamente en Perú. Pero de lo contrario, uno debe empezar de frente. Cambio de estilo de vida más un fármaco desde el diagnóstico. ¿Y cuál es el fármaco ideal? Debe ser metformina. La contraindicación es metformina y esta tiene un nivel de recomendación A, ¿no es cierto? Está basado en el estudio UKPS fundamentalmente y otros, pero es fundamental el estudio UKPS en caso de diabetes tipo 2. La guía LAT nos dice que en caso que la metformina no pueda ser tolerada o esté contraindicada por alguna otra razón, se puede iniciar el manejo con otro antidiabético oral. Y se puntualiza que un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 es ideal. ¿Por qué? Porque no suben de peso y tienen muy bajo riesgo de hipoglucemia, que es un problema que hemos estado comentando sobre todo en adulto mayor. Y esta es una recomendación de grado B. ¿Cuándo iniciar? Si al debut la glucosilada es más de 8 o es 8, se debe empezar terapia combinada. ¿Cuáles son las formas o cuáles son, diríamos, los niveles de qué drogas podemos escoger? Metformina es la base, pero vamos a combinar, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o es nefrópata, tiene una filtración glomerular hasta 30, está en estadio 3, o tiene macroalbuminuria, o tiene insuficiencia cardíaca congestiva, es preferible asociar a metformina un inhibidor SGLT2. Pero si el paciente tiene obesidad, tiene una edad avanzada, sobre todo si es más de 75 años, o tiene falla renal avanzada, tiene una filtración glomerular menos de 30, es ideal un inhibidor de PP4. Pero si el paciente es obeso, o tiene enfermedad cardiovascular, o tiene ambas, ya una enfermedad cardiovascular establecida, es preferible adicionar a la metformina un agonista del receptor de... Y finalmente, es aceptable, si no es posible, cualquiera de las otras opciones, vigilando sobre todo las hipoglucemias, usar una sulfonylurea. Las de segunda generación
son las que debieran usarse. Glibenclamida, si bien es de segunda generación, no es el ideal. Felizmente, en la guía nacional hoy en día tenemos ya gliclazida, pero puede usarse gliclazida o glimepiride. Pero ¿qué pasa cuando el paciente ha estado en terapia oral y no llega a la meta después de 3 o 6 meses, o la pierde después de haber estado bien? Estando bien controlado, lo pierde 3 meses después. Ahí nos hace la guía LAT es que todos los antidiabéticos tienen una efectividad similar cuando se agregan a la metformina, pero la combinación metformina más inhibidor de PP4 ofrece el mejor balance riesgo-beneficio porque no aumenta de peso y tiene poco riesgo de hipoglucemia, que son dos grandes problemas cuando manejamos diabetes. Y si bien esa es una recomendación que se hace, hay que hacer saber que esta es una recomendación de categoría B. Muchos preguntan, ¿se puede hacer tratamiento triple? Y la guía de LAT nos dice, la prescripción de 3 antidiabéticos orales simultáneamente tiene poca evidencia, pero debe ser individualizada y decidida por médicos especialistas en centros de atención integral para el paciente con diabetes, y esta es una recomendación de consenso. ¿Cuándo iniciar insulina? Se recomienda iniciar cuando se va a iniciar insulina. Ya vimos cuando el paciente está descompensado, ha bajado de peso, tiene una glucosilada mayor de 9, el paciente preferible empieza incluso con insulina. La basal, clásica NPH o los análogos. Eso es importante, ¿no es cierto? En cualquier etapa, desde el inicio o cuando el paciente se ha ido descompensando, sobre todo cuando es más del 9% de la glucosilada, y sigue siendo aún una recomendación de consenso. Ahora, la terapia con insulinoterapia basal puede iniciarse en pacientes con glucosilada fuera de meta, a pesar del tratamiento optimizado con cambio terapéutico en el estilo de vida y uno o más antidiabéticos orales también. Eso es importante. Y es una recomendación a cuando uno busca objetivos de manejo que muchas veces por costos nos podemos ir a una insulinoterapia clásica como es con NPH, sobre todo con el estilo clásico que era el famoso BET-insulin de sulfonilurea, una pequeña dosis de insulina al acostarse muchas veces es suficiente para lograr valores de glucemia de ayuno, porque contrarrestamos la hiperglucemia matutina, el fenómeno del alba, llamado así antiguamente. ¿Cuál es la dosis inicial para insulinizar? Debe ser 10 unidades cuando usamos las insulinas análogas, o cuando usamos la NPH clásico, uno con mucho cuidado empezar a 0.2 unidades por kilo por día, o sea, una pequeña dosis que muchas veces va a ser 7 unidades, 5 unidades, 8 unidades. Hay que empezar así poco a poco, que vaya agarrando confianza el paciente e ir titulando semanalmente, en el caso de NPH semanalmente, en el caso de las análogas cada 3 días, la NPH semanalmente e ir titulando de 2 en 3 unidades hasta llegar al paciente a la meta que tengamos con ella, ¿no es cierto? Esta insulinización, esta dosis tiene un grado de recomendación de consenso aún. En conclusión, entonces, la hipoglucemia se define cada vez mejor en diabetes, ya hemos visto, ¿no es cierto? Tiene diversas formas, fenotipos que no tiene la hipoglucemia en la población general, sobre todo la pseudohipoglucemia, por ejemplo, que es propio o la hipoglucemia relativa, que es propio del diabético. Un aspecto importante a recalcar, por debajo de 54 miligramos por decilitro, están identificados como nivel de riesgo para arritmias y deterioro endotelial y deterioro neuroglucopénico. Eso es importante. Un aspecto también importante como conclusión es que la población adulta mayor tiene una respuesta lenta ante la hipoglucemia, ya lo hemos visto, lo cual la hace como una población más vulnerable ante la hipoglucemia. Y un aspecto importantísimo recordar es que los costos de ingreso a emergencia u hospitalización son muy altos, pero son prevenibles, ya hemos visto, ya que están asociados a una medicación diversa y todos debemos de tener en cuenta qué medicación pone en riesgo hipoglucemia al paciente. Sabemos las experiencias nacionales, están las sulfonilureas, está la insulina y hay que usarlas apropiadamente. Por ello, las guías ALAT basadas en evidencia son una herramienta valiosa que quería compartir con ustedes para lograr las metas apropiadas y seguras para nuestros pacientes. Creo que esto es lo más importante que he querido compartir con ustedes. Les agradezco
su atención y quedo presto para los comentarios que vean por conveniente o los interrogantes que no hayan quedado muy claros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arbañín. Excelente su ponencia. Han llegado algunas preguntas. La primera nos dice, el tipo de agente farmacológico que es el causante de la hipoglicemia que necesita, que es tributaria de hospitalizar o llevar a un paciente de emergencia, ¿determina de alguna manera el tiempo para sacarlo del cuadro? La respuesta es sí, y eso es muy importante recalcar. Muchas veces vemos en la emergencia, el paciente llega a la emergencia con una hipoglucemia, digámosle, 65. Llega con compromiso del sensorio, diríamos, no grave, inmediatamente le ponen sus 4 ampollas de detrosa al 33%, alta. Y eso está mal si es que uno no indagó primero. Hemos visto que, en primer lugar, sulfonilurea. Recordemos que el tiempo de vida media de las sulfonilureas, desde el punto de vista farmacodinámico, la glibenclamida tiene un tiempo de vida media de 8 horas, pero no olvidemos que tiene metabolitos activos, de manera que cuando uno mide finalmente la hipoglucemia con glibenclamida va a durar 24 horas. Pero si agregamos que el paciente tiene insuficiencia renal, es probable que de 24 pase a 48 horas. De manera que un paciente que llega con hipoglucemia asociada a sulfonilurea, sobre todo si es glibenclamida, y peor si todavía hubiera gente que usa clopropamida, la hipoglucemia va a durar hasta una semana, hemos visto con clopropamida, y hasta 3 días con sulfonilurea cuando la filtración glomerular es menos de 45. De manera que es importantísimo que cuando vea una hipoglucemia con sulfonilurea, ese paciente tiene que quedarse hospitalizado mínimo 24 a 48 horas. No podemos dejarlo ir porque dice, doctor, pues ya me siento bien. Sí, pero usted ha tomado sulfonilurea. ¿Cuánto ha tomado y cómo está su filtración glomerular? Eso es importante recalcar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Acá nos ha llegado otra pregunta. Dice, las guías anteriores mencionaban insulinización temprana. ¿Podría hacernos algún comentario por qué nos menciona esto actualmente, si es más barato y ofrecen un mejor control glucémico? Sí, indudablemente una forma de llegar diríamos, a meta tempranamente es empezar con insulina. Ese es cierto. En realidad en la guía, como ustedes ven, si bien es cierto, y lo que pasa es que en otros países propiamente de Latinoamérica ya les es accesible. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en Colombia ya acceden los pacientes de frente a un agonista de GLP-1 y lo cubre el Estado. Por eso es que está, diríamos, en la escala tal cual, muy cercano a lo que está en la guía de la ADA, por ejemplo. Pero lo que comenta el colega es totalmente cierto. Muchas veces nosotros tenemos que echar mano a la realidad que una insulina NPH es barata y si bien es cierto, no va a competir con los mecanismos de acción del agonista de GLP-1 y va a subir de peso el paciente, pero va a llegar a la meta, y como el objetivo es llegar a la meta, uno va a tener que usar una insulina y usará una insulinización temprana con NPH porque es la forma que uno tiene a la mano. En la guía no está así, diríamos, como primero, pero ustedes han visto que está el paciente que debuta descompensado, incluso va a pasar a insulina y puede quedarse en insulina a largo tiempo antes de regresar a agentes orales, o incluso pudiera quedarse en una mixta de agentes orales con insulina, ¿no? Eso lo va a determinar cada médico con su paciente, pero usted tiene razón en el sentido que la guía no lo dice así específicamente, es una opción. Uno busca llegar a la meta y una opción barata es que se puede empezar con insulina tempranamente, lo que se llama la insulinización temprana, asociando a metformina o a metformina con nilurea, que ha sido pues lo clásico en nuestro país.
Por eso es que en la guía internacional como ALAT, como ADA, siempre está sulfonilurea al último, pero claro, nosotros no podemos ocultar la realidad que para nosotros no es tan último, siempre está, diríamos, adelante porque todavía nuestro CIS, por ejemplo, no cubre un inhibidor SGLT2, no cubre un inhibidor de PP4, ¿no es cierto? Pero claro, hay que tener todo el conocimiento y el bagaje de toda esta realidad para dar lo mejor a nuestro paciente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. Dice, los pacientes con hipoglicemia frecuentes, la cual genera disfunción endotelial, tienen incrementado el riesgo de infarto al miocardio y muerte súbita. ¿También de stroke? Sí, indudablemente. Las posibilidades tienen los pacientes que hacen hipoglucemia. Vimos que hay alteraciones de la coagulación. Y producto de esa alteración de la coagulación, el riesgo de stroke también es prevalente en los pacientes diabéticos. Por eso es que recordemos estos síndromes mesencefálicos protuberanciales que son propios de exquisiteces de los neurólogos. El síndrome de Weber, por ejemplo, en que se compromete el quinto par entrecruzado, ¿se recuerdan ustedes del bulbo y protuberancia, ¿no es cierto? Son microinfartos, microtrombos que ocurren en pacientes diabéticos a veces que han hecho hipoglucemias repetitivas. Son ejemplos clásicos de, diríamos, que uno ve ese tipo de síndromes en pacientes diabéticos en primer lugar, y en segundo lugar, diabéticos que han hecho hipoglucemia. Entonces tiene usted razón, es verdad. Hacemos mucho hincapié en la muerte súbita, en las arritmias, pero no, es cierto que al haber mayor trombogenicidad es causa de este tipo de eventos trombóticos y en general diversos tipos de accidentes isquémicos transitorios también relacionados a la hipoglucemia y su trombogenicidad en pacientes diabéticos, sobre todo en nuestro caso de diabéticos tipo 2 y adultos mayores, sobre todo porque ya tienen aterosclerosis en general propio de la edad y propio de las descompensaciones con las cuales ha ido andando por la vida, ¿no es cierto? Perfecto, doctor. La siguiente es un comentario seguido de una pregunta y proviene de la misma persona. Dice, ¿la hipoglucemia se puede evitar o reducir su presentación si nos damos tiempo para educar a los pacientes sobre el uso de los tratamientos? Y la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de la hipoglucemia? Sí, eso es totalmente cierto y por eso es que el manejo de la diabetes es un manejo en equipo. Indudablemente, si bien es cierto que se personifica el diabetólogo, el endocrinólogo, pero en realidad capitaneamos un equipo. Todo paciente que empieza un tratamiento en diabetes, y por eso es que existe, por ejemplo, en nuestros hospitales, creo que la gran mayoría de hospitales nacionales tienen lo que se llama el programa de diabetes, en los cuales, y eso es algo evidente que vamos a tener que cambiar con esta pandemia, reuníamos a los pacientes en un aula, 60, 80 personas, y se hablaba de la hipoglucemia, ¿no es cierto? Entonces, es verdad, gran parte de la prevención está en la educación. El paciente tiene que saber que está expuesto a la hipoglucemia. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? El paciente diabético, por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es el problema? Ustedes cuando van a las guías de la Asociación Americana de Diabetes encuentran que hay tabletas de glucosa que dice, tómese una tableta de 20 gramos de glucosa y tienen ya ellos tableteado la glucosa en 20 gramos. ¿Cuál es nuestra realidad? No tenemos tableteado glucosa. Pero ¿qué es lo que clásicamente enseñamos? ¿Cómo un paciente se puede automanejar su hipoglucemia? En primer lugar, una azúcar de absorción rápida tiene que ser tomado. Ahí las más rápidas son las gaseosas con dulce, que sabemos pues que son una barbaridad de glucosa, pero lo van a sacar rápido de la hipoglucemia, o una gaseosa o uno de los jugos estos de cajita, que son terriblemente hiperglucemiantes, lo van rápidamente a sacar de la hipoglucemia. Entonces son de ayuda, porque lo clásico ha sido decirle tenga 1 o 2 caramelos de glucosa, pero usualmente un caramelo o 2 caramelos les queda corto. Va a tener que usar, como les decía,
una botella pequeña de gaseosa azucarada o una caja pequeña de jugo de estos dulces. Esa es la forma práctica en que lo hacemos en el día a día. Y lo otro es decirle al paciente, sobre todo si uno sabe que tiene ya una hipoglucemia que dura más tiempo o que es de moderada a severa, es que después de haber salido de la hipoglucemia es bueno consumir un carbohidrato ya de larga, diríamos, metabolismo. Para ello ayuda mucho el plátano. Medio plátano nomás ya le va a mantener la glucemia a un paciente que hizo una hipoglucemia brusca. O medio pan. Esa es la otra común. Sería la otra forma práctica de manejar la hipoglucemia en nuestro país para automanejo. Claro, cuando llegan a emergencia, lo clásico son las 4 ampollas de dextrosa 33, porque es la forma de completar el contenido de glucógeno hepático que tiene una persona, y por eso son 4 las ampollas que deben colocarse. ¿De acuerdo? Pero eso lo hacemos porque no tenemos pues el tableteo que existe en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que tienen sus tabletas de glucosa de 20 gramos, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Y otra pregunta, dice, ¿se tiene evidencia de cuánto tiempo de riesgo cardiovascular incrementado presenta un paciente después de un episodio de hipoglicemia? Bueno, las evidencias fisiopatológicas, como hemos visto, en lo que es coagulación, llegan hasta 7 días. Y en lo que es inflamación, 48 horas. Esos son estudios fisiopatológicos. Ahora, si nos vamos a grandes series de hipoglucemia, vamos a encontrar que hay series publicadas en las cuales la mortalidad justo aumenta en las primeras 48 horas cuando la hipoglucemia es severa. Pero no existe, diríamos, un estudio así fisiopatológico que nos diga el riesgo cardiovascular sigue incrementado hasta un determinado, diríamos, número de días. Eso lo extrapolamos de la fisiopatología y de las grandes series. Por ejemplo, 48 horas aumenta la mortalidad, la tasa de mortalidad en los pacientes que han hecho hipoglucemia severa, y esas están relacionadas usualmente a arritmias, arresto cardíaco relacionado a arritmias, fundamentalmente como diríamos, el evento final más prevalente. Pero también hay eventos cerebrovasculares que están asociados, ¿no? Interesante, doctor. Un paciente que está bajo tratamiento antihipertensivo con episodios de hipoglicemia por glibenclamida específicamente, presenta episodios también de hipotensión. ¿Esto se puede deber a la dosis del antihipertensivo o a la hipoglicemia propiamente dicha? Interesante pregunta clínica, porque eso hay que individualizarlo. Eso que usted comenta es cierto. Muchas veces un paciente que ha estado bien controlado con su antihipertensivo hace la hipoglucemia y la presión baja y uno dice, es el antihipertensivo, pero ojo, esas son particularidades. ¿Saben que eso es un grupo especial de pacientes? Es un fenotipo de pacientes que ante la secreción de epinefrina hacen hipotensión. Si ustedes recuerdan, la epinefrina tiene acción alfa y acción beta. ¿Recuerdan ustedes? Hay un grupo de pacientes en los cuales la acción beta de epinefrina predomina y hacen hipotensión, de manera que estas hipotensiones, cuando hay hipoglucemia, están relacionados y son grupos de pacientes de alto riesgo, que significan que ellos ante la secreción de epinefrina reaccionan con respuesta hipotensiva. No es lo más prevalente, pero ojo, eso significa que ese paciente es un paciente de muy alto riesgo porque tiene la respuesta ya diríamos marcada en la diferenciación de la respuesta farmacológica del receptor alfa y del receptor beta, lo cual comúnmente no lo vemos en todos los pacientes. Entonces es interesante su pregunta porque eso hay que remarcar. Un paciente porque está bien controlado su presión no lo va a hacer de un momento a otro a hacer hipoglucemia, y la explicación está en la epinefrina.
y es la respuesta alfa-beta la explicación de esa hipotensión por hipoglucemia. Perfecto, doctor. Y la última pregunta creo que es inevitable, dada la coyuntura actual. Sabemos que pacientes con diabetes mellitus 2 y COVID tienen pues muchas excursiones hiperglicémicas, pero también podría presentarse algún riesgo de hipoglicemia en estos pacientes. Sí, indudablemente que sí. Ocurre que este grupo de pacientes, los grupos de pacientes, sobre todo los que llegan a hacer un COVID de moderado a severo, en que empiezan a usar corticoides, el uso de corticoides condicionan grandes hiperglucemias, pero grandes hiperglucemias, pero ocurre que este tipo de pacientes usualmente, y hemos tenido la oportunidad, está en la literatura y una discusión clínica en nuestros servicios, desgraciadamente nosotros acá hacemos pocas necropsias. No olvidar que este COVID-19 nos está dando una serie de dolor de cabeza. Ahora tenemos COVID-19, tiroiditis por COVID-19. Tenemos insulitis por COVID-19, es decir, pacientes que hacen diabetes de novo asociada al COVID-19. No nos extraña entonces pacientes que están en hiperglucemia, bruscamente hacen hipoglucemia y dice, ¿pero por qué? Sospechamos, y está publicado también en la literatura, que puede haber adrenalitis por COVID-19. Es algo que sobre todo en la casuística italiana, donde se ha hecho tanta necropsia, se plantea. Entonces nosotros también tenemos atentos, porque este virus realmente da absolutamente todos los tipos de problemas, y entonces sí, puede haber esa fluctuación de grande hiperglicemia a hipoglucemias en los pacientes, sobre todo cuando usan corticoide. Creo que ese es el grupo que está más expuesto a ese riesgo de grandes alteraciones, aunque obviamente predomina siempre la gran hiperglucemia, pero encontramos también pacientes que han hecho hipoglucemia, que muchas veces es difícil saber cuál fue, porque usualmente van a la sepsis, se complican con la sepsis, hacen insuficiencia renal y entonces, es verdad, hacen hipoglucemia y se hace el manejo muy difícil, evidentemente, en la unidad de cuidados intensivos. Es cierto. Perfecto, doctor. Bueno, dado lo avanzado de la hora, doctor, si usted nos lo permite, ¿ha llegado una pregunta más? Por supuesto, claro, estamos prestos. Gracias, doctor. Dice, buenas noches. ¿Tiene experiencias con antibióticos que podrían producir hipoglicemias en pacientes diabéticos? Antibióticos que puedan producir hipoglucemia, o sea, que propiamente el antibiótico produzca la hipoglucemia. Lo que puede ocurrir es, por ejemplo, hay antibióticos que compiten metabólicamente. Por ejemplo, los macrólidos. Los macrólidos se metabolizan por la vía que se conoce como la PGP, que ahora le llaman el cassette ABC, es el nombre actual de lo que antes se llamaba la PGP, que es una vía metabólica que usan los macrólidos. Los macrólidos, por ese tipo de metabolismo, pueden interferir dependiendo de con qué otro medicamento el paciente diabético esté usando, puede interferir y puede ocasionarse hipoglucemias. Por ejemplo, otro ejemplo es pacientes en los cuales se metabolice, por ejemplo, que aumenten todo lo que se llama ¿cómo se llama esto? El metabolismo hepático, los microsomas hepáticos que aumentan el recambio metabólico. Ese tipo de medicamentos también pueden ocasionar, dependiendo de con qué se puedan mezclar o intercambiar, pueden llevar a hipoglucemia. Pensaría yo que pueden ser los macrólidos por el tipo de metabolismo, pero después el resto... por ejemplo, ahora que se estuvo usando mucho
antimalárico, la cloroquina. La cloroquina produce hipoglucemia, propiamente dicho. La cloroquina lo produce más que la hidroxicloroquina. Entonces, por ejemplo, para COVID, el uso de cloroquina como que ayudaba a manejar, diríamos, las grandes hiperglucemias, pero no sabemos por qué hay pacientes que son más propensos a hacer hipoglucemias severas cuando usan cloroquina. ¿Ok? Entonces, sobre todo, esto si es que tengo auditorio en provincias, importantísimo, porque en provincias, sobre todo en las zonas de Ucayali y Loreto, hay cloroquina, y entonces tener en cuenta que la cloroquina produce hipoglucemia y puede ser a veces severas, y está explicado en su metabolismo hepático. Perfecto, doctor. Doctor, muchísimas gracias por su extraordinaria presentación y brillantes respuestas. Realmente ha sido todo un honor para mí poder compartir esta mesa con usted esta noche. Y bueno, a toda la audiencia, reiterándoles nuestro agradecimiento a nombre de todo el equipo de MSD. Y paso a ceder la palabra a la señorita Carla Razzoli, nuestra gerente de producto, para que pueda cerrar el evento. Gracias. Listo, Gracias. gracias Giuseppe. Muchas gracias, doctora Albañir, por su impecable presentación del día de hoy, por cerrar con broche de oro nuestra última sesión del curso de actualización en diabetes mellitus tipo 2. Gracias a todos los que se han conectado. Hemos llegado a tener una audiencia alrededor de 130 médicos. Muchas gracias a los que todavía siguen ahí conectados. Y bueno, comentarles que el día de mañana van a tener disponible la evaluación de este último módulo, ¿sí? Y vamos a dejar una semana más para que puedan ponerse al día si es que algún módulo todavía no lo termina, tienen algo pendiente, alguna evaluación, ¿sí? Después de eso, tocaría ya cerrar el curso, y una vez que se fije la fecha de cierre del curso, a los 2 días van a poder descargar su certificado de la misma plataforma de PLM donde han venido realizando el curso, ¿sí? Una vez que, en realidad la idea es que todos puedan terminar el curso, todos los médicos, tenemos alrededor de 600 médicos inscritos en este curso, entonces la idea es que todos puedan concluir con todos los módulos para poder dar cierre al curso y puedan descargarse su certificación en la misma plataforma, ¿sí? Igual, cualquier novedad, sus representantes se van a estar comunicando con ustedes para indicarles la fecha exacta del cierre del curso, ¿sí? Pero todo depende de cómo todos vayan terminando los módulos. Sí, muchas gracias a todos por ser parte de este curso, ¿sí? Por ser parte de este objetivo que MSD quería cumplir, que es el continuar con la educación médica continua. ¿Sí? Gracias a todos por su participación su participación activa en estos 4 módulos, en estas 4 sesiones. Y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad y que tengan unas muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Chao, cuídense. Buenas noches.